Buenos días, vamos a esperar unos minutos a que se empiecen a conectar los participantes. Buenos días, vamos a dar ya inicio. Muchas gracias por conectarse. Mi nombre es Carolina Echenique, soy gerente del Holding Moon Group. Permítanme presentarnos en una primera instancia. Eh, Moon Group es una firma internacional de consultoría que cuenta con 50 años de experiencia en el mercado internacional, diseñada especialmente para atender las necesidades de internacionalización con un portafolio bastante amplio de servicios de soft landing que van desde la constitución de una sociedad hacia una diversidad de corporate services como hosting, con lo cual proveemos representación legal, domicilio fiscal y outsourcing contable, payroll, back office, acompañado de consultoría legal desde distintas áreas de práctica. Contamos con un número importante de oficinas propias y profesionales in-house. 10 de nuestras oficinas están distribuidas en Latinoamérica, en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Tenemos una oficina en Toronto y la más reciente en Miami. Este webinar está siendo grabado y la presentación les será compartida más adelante junto con una comunicación de seguimiento en la cual podrán hacer cualquier consulta específica. Inversión extranjera en Perú, como base el decreto legislativo 662 y lo que debe considerar todo inversionista en nuestro país. Perú se encuentra ubicado en América del Sur y cuenta con 3 regiones naturales, costa, sierra y selva, 24 regiones y la provincia constitucional del Callao. Tenemos una población estimada al 2023 de 34 millones de habitantes. Nuestro país se encuentra dentro de los 7 países con mayor diversidad por la variedad de ecosistemas, especies y gran tradición cultural. Perú sostiene una activa política de integración comercial y en su estrategia comercial de largo plazo busca consolidar mercados para los productos peruanos y desarrollar una oferta exportable competitiva. Ha logrado acceso a importantes mercados ampliados
hacia los cuales el inversionista que se establezca en nuestro país puede acceder. Acá ofrezco algunos indicadores. Se prevé que la economía de nuestro país crecerá este año en un 2,9% y se anticipa que en el 2025 el PBI se expandirá en un 2,5%. En cuanto al tipo de cambio, se estima que el dólar sol cerrará este año en un nivel no muy distinto al actual, en un rango entre el 3,75 y 3,85 soles por dólar. Por otro lado, se prevé que la inflación se mantendrá al nivel del mes de mayo en un 2%, asumiendo un clima razonablemente normal como hasta ahora, y no obstante se estima que la inflación cerrará en el 2024 en torno a un 2,6% y la previsión para el 2025 es de un 2,4%. Pasamos al marco legal. El Perú ha establecido un marco legal estable para la inversión, sea esta nacional como extranjera, partiendo por nuestra Constitución. Nuestra Carta Magna contiene normas que consagran principios esenciales para garantizar un marco jurídico favorable a la inversión privada en general y a la inversión extranjera en particular, teniendo como uno de sus principios fundamentales la igualdad de trato tanto para la inversión nacional como para la extranjera. Adicionalmente, tenemos el Decreto Legislativo 662, aprobado en agosto de 1991, como piedra angular de un sólido marco legal que establece reglas claras y seguridades necesarias para el desarrollo de las inversiones extranjeras en nuestro país. El marco general de tratamiento de las inversiones extranjeras es complementado, por la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, aprobada por el Decreto Legislativo 757, y el Reglamento de los Regímenes de Garantía de la Inversión Privada, aprobada por Decreto Supremo 16292, así como sus normas modificatorias y complementarias. De acuerdo a las referidas normas, algunos puntos importantes que resaltar para la inversión extranjera, vamos a detallarlos a continuación. Los derechos básicos del inversionista extranjero. Derecho de recibir un trato no discriminatorio frente al inversionista nacional. Libertad de comercio e industria y a la libertad de exportación e importación. Posibilidad de reembolsar libremente al exterior las utilidades o dividendos previo pago de los impuestos que le correspondan. Esto, en rigor, implica que el Estado no puede establecer restricciones a la distribución de los mismos en tanto se cumplan ciertamente con las obligaciones legales pertinentes, como por ejemplo distribución de utilidades a los trabajadores según el tipo de actividad empresarial y si la legislación así lo dispone, según los límites. La garantía a la libre tenencia y disposición de moneda extranjera, derecho a utilizar el tipo de cambio más favorable existente en el mercado, derecho a la libre reexportación del capital invertido, acceso irrestricto al crédito interno, libre contratación de tecnología y remesa de regalías, libertad para adquirir acciones de propiedad de inversionistas nacionales, la posibilidad de contratar en el exterior seguros para su inversión y ciertamente la posibilidad de suscribir con el Estado convenios de estabilidad jurídica para su inversión en el país, que vamos a explicar más adelante. Sobre el libre acceso a sectores económicos, las inversiones extranjeras son permitidas sin restricciones en la mayoría de las actividades económicas y no requieren de autorización previa. Sin embargo, hay actividades que presentan restricciones a la inversión extranjera, como el transporte aéreo, el transporte marítimo, la seguridad y vigilancia privada, la inversión en zonas naturales protegidas y la fabricación de armas de guerra. Sobre el derecho a la propiedad, de acuerdo a nuestra Carta Magna, el derecho de propiedad es inviolable, salvo casos excepcionales en que se permite la expropiación previo pago de una indemnización justipreciada que incluya cualquier compensación por eventual perjuicio. Asimismo, en cuanto a la propiedad, los extranjeros están en la misma condición que los nacionales. Sin embargo, dentro de los 50 kilómetros de la frontera, los extranjeros
No pueden adquirir ni poseer minas, tierras, bosques, aguas, combustibles, fuentes de energía, con excepción de los casos de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo y aprobado por Consejo de Ministros. Requisitos de rendimiento. Sobre el particular, respetando los compromisos asumidos por la Organización Mundial del Comercio, ningún mecanismo de selección ni requisito de rendimiento es aplicado o exigido a la inversión extranjera por su condición de tal. En los casos de inversiones que gozan con beneficios derivados de la suscripción de convenio de estabilidad jurídica, los requerimientos son los mismos que aquellos planteados para los inversionistas nacionales. Libertad de organización y el desarrollo de actividades. Toda empresa tiene derecho a organizar y desarrollar sus actividades en la forma que juzgue conveniente. Se ha derogado toda disposición legal que fije modalidades de producción o índices de productividad que prohíbe o obligue a la utilización de insumos o procesos tecnológicos y en general intervenga en los procesos productivos de las empresas, salvo las disposiciones legales referidas a higiene y seguridad industrial, así como también a la conservación del medio ambiente y la salud. Sobre el decreto legislativo 662, a través de esta norma, el decreto incentiva y ofrece garantía a la inversión extranjera en todos los sectores de la actividad económica y en cualquiera de las formas comerciales o contractuales permitidas por nuestra legislación. ¿Cuál es el marco general? El Estado peruano promueve y garantiza las inversiones extranjeras efectuadas y por efectuarse en el país en todos los sectores de la actividad económica y en cualquiera de las formas empresariales o contractuales permitidas por nuestra legislación. Para tales efectos, serán consideradas como inversiones extranjeras las inversiones provenientes del exterior que se realicen en actividades económicas generadoras de renta bajo cualquiera de las modalidades siguientes: aportes de propiedad de personas naturales o jurídicas extranjeras canalizadas a través del sistema financiero nacional al capital de una empresa nueva o existente en cualquiera de las formas societarias previstas por la Ley General de Sociedades. Las inversiones en moneda nacional provenientes de recursos con derecho a ser remitidos al exterior, la conversión de obligaciones privadas con el exterior en acciones, las reinversiones que se efectúan de conformidad con la legislación vigente, las inversiones en bienes ubicados físicamente en el territorio nacional, las contribuciones tecnológicas intangibles tales como marcas, modelos industriales, asistencia técnica, entre otros, las inversiones destinadas a la adquisición de títulos, documentos, papeles financieros cotizados en bolsa, certificados de depósito bancario en moneda nacional extranjera, los recursos destinados a contratos de asociación en participación o similares que otorgan al inversionista extranjero una forma de participación en la capacidad de producción de una empresa, o cualquier otra medida de la inversión extranjera que contribuya al desarrollo de nuestro país. Los inversionistas extranjeros y las empresas en las que estos participan tienen los mismos derechos y obligaciones que los inversionistas y las empresas nacionales, sin más excepciones que las que se establecen en la Constitución Política del Perú y las disposiciones del Decreto Legislativo 662 y la legislación vinculante. Estabilidad jurídica a la inversión extranjera. Como uno de los mecanismos para facilitación de la inversión privada en nuestro país, tenemos los convenios de estabilidad jurídica, que son instrumentos promotores de la inversión que se materializan a través de la suscripción de contratos firmados con el Estado peruano, a través de los cuales se otorgan garantías de estabilidad jurídica a los inversionistas y a las empresas receptoras, según corresponda por el periodo de vigencia de estos. Dichos convenios solo pueden ser modificados con el consentimiento de ambas partes o dejarse sin efecto, ciertamente, y de esta manera se reduce el riesgo que genera la incertidumbre de desarrollar proyectos a largo plazo, mejorar las condiciones de financiamiento y da mayor predictibilidad a los inversionistas. ¿Cuáles son las características de estos instrumentos? Son contratos con fuerza de ley de naturaleza civil y no administrativa y se rigen por las normas del Código Civil.
Sus requisitos son el efectuar como mínimo aportes dinerarios canalizados a través de nuestro sistema financiero por un monto no menor a 10 millones de dólares para los sectores de minería e hidrocarburos y de 5 millones para las demás actividades económicas en un plazo de 2 años. ¿Quiénes pueden suscribir estos convenios? Los inversionistas, personas naturales o jurídicas, nacionales y o extranjeros y las empresas y extranjeras y las empresas receptoras de dichas inversiones. Proinversión se encarga de firmar los convenios con los inversionistas extranjeros cuando se trata de inversionistas nacionales o empresas receptoras de la inversión, se incluye también al ministerio al que pertenecen los proyectos. ¿Cuáles son las garantías a los inversionistas? La estabilidad del régimen del impuesto a la renta, del derecho a la no discriminación, de libre disponibilidad de divisas y del derecho de libres remesas de utilidades, dividendos y regalías aplicables a capitales extranjeros. ¿Cuáles son las garantías a las empresas receptoras? Estabilidad del régimen del impuesto a la renta, de los regímenes de contratación de trabajadores, y de los regímenes de promoción de exportaciones siempre que los utilice la empresa al momento de solicitarlos. ¿Cuáles son las modalidades? Los aportes pueden realizarse al capital de una empresa establecida o por establecerse. Asimismo, pueden efectuarse en inversiones de riesgo que se formalicen con terceros, en inversiones en empresas titulares de contratos de concesión y finalmente en inversiones que requieran adquirir más del 50% de acciones de propiedad de una empresa del Estado en proceso de privatización. ¿Cuál es la vigencia? Es de 10 años y en el caso de concesiones la vigencia se extiende por el plazo de vigencia de la concesión. Es importante mencionar asimismo que existen otros mecanismos a disposición del inversionista, como el régimen especial de recuperación anticipada del IGB, IVA, en otros países, y el régimen de reintegro tributario. En los casos de reorganización de sociedades o empresas, no podrán ser transmitidos los beneficios conferidos a través de los convenios de estabilidad suscritos al amparo de los decretos legislativos 662 y del decreto legislativo 757, alguna de las partes intervinientes en dicha reorganización, salvo autorización del organismo nacional competente, en este caso Proinversión, previa opinión técnica de la SUNAT, que es la Administración Tributaria Local. Dicho organismo nacional competente deberá informar a la Comisión de Economía del Congreso. La sesión contractual, la sesión de posición contractual, perdón, de estos convenios se realizará de conformidad a lo establecido con las respectivas leyes y las normativas correspondientes. Proinversión reportó que en nuestro país se han suscrito un total de 1.071 convenios de estabilidad jurídica entre 1993 y el primer semestre del 2024 con inversionistas nacionales y extranjeros, los cuales significaron compromisos por 32.000 millones de dólares. Desde la puesta en práctica de este instrumento, inversionistas de 50 países suscribieron convenios de estabilidad jurídica con nuestro país, incluyendo empresas nacionales, se encuentran Chile, España, Estados Unidos, Colombia, entre otros. Y solo entre enero de 2023 y junio de este año se han suscrito 8 convenios de estabilidad jurídica por más de 3.000 millones de dólares. Entre los sectores económicos con los cuales, estos convenios de estabilidad jurídica con empresas receptoras, según sectores económicos, tenemos entre el 1993 y el 2023 los siguientes sectores. Tenemos estas cifras de acuerdo a los contratos suscritos con los sectores de electricidad, transporte, el sector financiero, minería, industria, entre otros sectores. Vamos a pasar a hablar un poco sobre los registros de inversión extranjera.
Inversiones provenientes del exterior que se realicen en actividades económicas generadoras de renta deben de registrarse ante Proinversión como organismo nacional competente. El registro de inversión extranjera le garantiza al titular el derecho a transferir al exterior en divisas libremente convertibles, previo pago de los impuestos de ley y sin autorización previa de ninguna autoridad del gobierno central u organismos públicos descentralizados. Lo siguiente: el reintegro de sus capitales provenientes de las inversiones, incluyendo la venta de acciones, participaciones o derechos, reducción de capital o liquidación parcial o total de empresas. Y el reintegro de los dividendos o las utilidades netas comprobadas provenientes de su inversión, así como contraprestaciones por el uso o disfrute de bienes ubicados físicamente en el país, y de las regalías y contraprestaciones por el uso y transferencia de tecnología, incluido cualquier otro elemento constitutivo de propiedad industrial. En todos los casos en que corresponda convertir la moneda extranjera a moneda nacional o viceversa, los inversionistas extranjeros tendrán derecho a utilizar el tipo de cambio compra-venta más favorable al efectuar la operación cambiaria. ¿Cuál es el flujograma de este trámite? La solicitud de registro de inversión se presenta mediante mesa de partes virtual que ha implementado Proinversión para tales efectos, y el procedimiento dura aproximadamente 25 días hábiles. Es posible que la entidad realice observaciones y consultas a los documentos presentados, y por ello el plazo antes indicado pudiese extenderse un poco más por lo indicado, asimismo por el proceso de subsanación correspondiente. Luego de la calificación de la solicitud presentada, Proinversión otorga un certificado de inversión en el que reconoce a la empresa receptora de la inversión y a los inversionistas participantes. Los flujos de inversión extranjera directa. El BCR reportó para el 2023 un flujo de 6.717 millones de inversión extranjera directa, proyectándose para el cierre del 2024 un flujo estimado de 9.414 millones, y para el cierre del 2025 un flujo de 11.411 millones, como consecuencia de la recuperación de la actividad económica prevista, que implicará un incremento de las utilidades en las empresas con inversión extranjera directa y la reinversión de estas. Las cifras sobre inversión extranjera presentadas en estas gráficas siguientes se basan en las declaraciones de registro que presentan los inversionistas o las empresas receptoras ante Proinversión, en cumplimiento de las disposiciones del Decreto Legislativo 662. Esta norma señala que las inversiones extranjeras que se efectúen en el país quedan autorizadas automáticamente, y una vez efectuadas deben de registrarse ante el organismo nacional competente. No obstante, si bien el Decreto Legislativo 662 establece la obligatoriedad del registro de la inversión extranjera, dicha norma no señala ni un plazo perentorio ni una sanción para quienes no cumplan con realizarlo. Ahora, dicho esto, el 31 de diciembre de 2023, el saldo de inversión extranjera como aportes de capital alcanzó los 30.171.70 millones de dólares. Saldo de inversión extranjera directa por país. Aquí tenemos a Reino Unido con un 18% de la distribución, España con un 17%, Chile con un 12% y Estados Unidos con un 11% como las principales fuentes de aportes de capital hacia nuestro país, los cuales explican el 58% del saldo a diciembre de 2023. Respecto a la distribución de los aportes por sectores de destino, el 63% se concentró en los sectores de minería con un 23%, finanzas con un 22% y comunicaciones con un 18%. Eso es todo lo que tenemos por presentarles al momento. Gracias por su atención. Si tienen alguna consulta, no duden en comentarla. Como anticipado, les vamos a hacer una comunicación de seguimiento
a través de la cual podrán hacernos llegar sus inquietudes y nuestro equipo con mucho gusto las atenderá. Bueno, siendo que no hay preguntas, nos despedimos. Nuevamente, gracias por su atención y nos mantendremos en contacto. Gracias. Que tengan una buena jornada. Gracias, Dola.